Hola, vamos a dar continuidad con nuestro curso. En esta ocasión estamos en la semana número 2 y vamos a dar inicio. Antes que retomemos los puntos concernientes a este bloque número 2 de la semana 2, es muy importante recordar todos los elementos del neurodesarrollo que vimos con anterioridad, ya que es muy importante que partamos de ahí, en específico los concernientes ya a la parte del desarrollo sensorial, para poder incidir en nuestros procesos de aprendizaje. Para ello necesitamos hablar acerca de los periodos sensibles del desarrollo. Como comentábamos anteriormente con el video de la niña y con los puntos de la neuroanatomía, pues recordemos que los primeros bloques que encontramos en este proceso de neurodesarrollo en cuanto a los periodos sensibles son los que tienen que ver con el desarrollo sensorial, luego en el desarrollo del lenguaje y luego con las funciones superiores. Es entonces que partiendo de un principio neuroanatómico podemos encontrar que a nivel de corteza cada una de ellas tiene una principal función asociada o varias funciones asociadas. Recuerden que esto es con meros fines ilustrativos. En realidad el cerebro trabaja en equipo, no es que específicamente esa zona controle todo, sino que es una cuestión más con el trabajo en conjunto. De hecho, cada bloque, cada zona se divide en áreas primarias, secundarias y terciarias. Sobre todo las áreas primarias, que son áreas donde reciben la información. Luego están las áreas de asociación, donde la información se distribuye. Pues nos permite que una vez identificándolas nosotros podamos trabajar más a fondo. Pero esto es muy importante que retomemos la ubicación donde se encuentran. Si partimos de que el cerebro madura en un principio caudocefálico de abajo hacia arriba, ya en corteza estas son las zonas que empiezan a madurar en una primera instancia. Zonas sensitivas y motoras son las primeras zonas en madurar. Entonces todo lo que tiene que ver con la corteza somatosensorial primaria, bueno, en área parietal en general, con la corteza primaria, el área premotora, que nos va a ayudar a que después termine de madurar el área prefrontal, que es donde se asocia el funcionamiento ejecutivo, la planeación de organización, control de las conductas, la metacognición y todas esas cosas muy complejas que se ocupan para estar en la escuela, como por ejemplo que un niño diga, a ver, voy a llegar hoy a la escuela, me voy a sentar, voy a sacar mis cosas y le voy a poner atención a la maestra. Eso es planeación y organización de la conducta. Entonces, para que eso madura y eso fluya, todo esto de acá tiene que estar en orden. Entonces, muchas veces nosotros les exigimos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, que ya lo tengan bien dominado cuando lóbulos frontales, que es toda esta zona de aquí de adelante, a partir de esta línea que se ve más oscura y esta de acá, tarda de 21 a 35 años en madurar. Entonces hay que ser muy prudentes y en ese inter ir trabajando todo esto para que vaya teniendo más elementos para poder madurar, todo por medio de estimulación sensorial y estimulación motora para contribuir a que este lóbulo frontal esté lo mejor consolidado posible. Es entonces que yo trabajo mucho tanto con docentes como con papás esta casita, partiendo de ese principio que les comentaba de que las primeras zonas en madurar son zonas sensitivas y motoras, pues eso es la base, los cimientos de nuestra casa. Los niños normalmente llegan a consulta por problemas en esta área de acá, que es en el techo o el nivel 4 en la pirámide con el esquema anterior. Entonces los papás dicen, es que mi hijo tiene una gotera y yo estoy harto porque me está modificando y le va mal en la escuela. O no se baña solo, no come solo, o es muy berrinchudo, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica es que evaluemos de abajo hacia arriba y que intervengamos de abajo hacia arriba. Ustedes maestros y ustedes papás pues normalmente no hacen una evaluación a profundidad, para eso hay que apoyarnos de un profesionista especializado para poderlo hacer, pero sí intervengan de abajo para arriba. Entonces hay muchos niños que tienen problemas a nivel sensorial que se ve reflejado en su conducta. Por ejemplo, el niño que le molestan las etiquetas y se las quiere quitar. La etiqueta es normalmente la punta del iceberg, pero muchas veces toda la ropa de manera generalizada y el niño no se siente a gusto. Llega un momento en el que por pudor no se la quitan, se acostumbran, pero ese sentimiento de malestar hace que su sistema nervioso siempre esté estresado y que por ende sea más fácil que truene. Y por eso decimos que es bien impulsivo, es bien berrinchudo, pero en realidad tiene un componente de táctil, sensorial. Repito, la única manera de saber cuál de estos es el que nos está haciendo ruido es con una evaluación, pero nosotros vamos a empezar a observar a los niños para poder hacer ajustes pertinentes en nuestra planeación académica o en nuestra casa para evitar que entonces el niño tenga esos problemas. A veces basta con que nosotros, si es a nivel visual, hay mucha luz en nuestra casa, bajemos las cortinas, sentemos al niño en otro lugar en nuestra mesa, o a veces tiene que ver con el aroma. Les comparto que la menta y el café son bloqueadores, estos inhiben un poquito el efecto de todos los demás
aromas en el olfato. El olfato es el único sistema sensorial que entra directo, que no pasa por el tálamo. Por ende llega más rápido a nuestro cerebro. Con esto la idea no es de que les den a tomar café, no es que les embarren el café, es que ustedes coloquen, por ejemplo, hablando del café, en un pequeño vasito, café comercial, más café que agua, pónganle que quede como una crema de café y colóquenla en un lugar que el niño no la pueda tocar, lejos relativamente de él, pero sí en la cocina, para que llegue este aroma a café y que inhiba entonces el olor que muchas veces queda residual después de cocinar. Y entonces el niño pueda centrarse más en la comida y nos va a permitir aislar otras variables que de otro modo no las podríamos hacer. O la menta, solamente que la menta yo siempre les pido que sean muy prudentes porque hay dos tipos de mentas y hay una que es muy brava, muy agresiva, que normalmente no se utiliza con niños. Pero bueno, eso es como una alternativa, ¿no? Y un ejemplo para que ustedes puedan ir identificando cómo esto genera alteraciones en otros aspectos de acá. En las escuelas es común que lleguen a consulta y me digan, maestro, es que el niño se sale del salón, se tira en el suelo, está acostado en su mesa y no quiere trabajar. Y yo les digo, trabaja fulanito, trabaja fulanita y no quiere. Y eso es trabajar con el síntoma, pero si nos vamos al origen, muchos de estos niños, sobre todo en Colima, que es donde nosotros residimos, hace muchísimo calor. Entonces, si el niño tiene calor, claro que está buscando el fresco y claro que se va a salir del salón porque está más fresco, pero nunca nos ponemos a pensar en el origen de esta conducta o hacer un análisis funcional de la misma para poder irnos al origen. Entonces, muchas veces yo les digo a las escuelas, maestro, pide permiso al papá, pide permiso a la escuela, que en realidad no habría mayor inconveniente si la escuela es flexible, y pídele que el alumno en tu clase, si hace demasiado calor, se quede que use una camisa sin mangas, de las que trae cortitas, como tipo de las camisetas de ropa interior que normalmente traen abajo del uniforme, para que esté un poco más fresco. Si tienes aire acondicionado, pues prende un poco el aire acondicionado o nos vamos adaptando, pero partimos del elemento sensorial que causa el problema de aprendizaje. Perdón, muchas veces el niño tiene dificultades a nivel propioceptivo o a nivel vestibular, eso tiene que ver con la posición de su cuerpo y con los estímulos que llegan a la piel, a las articulaciones y a los músculos, y entonces el niño se quiere parar y entonces el niño se levanta y es entonces donde en lugar de pedirle, Juan, siéntate, tú deberías decir, ok, Juan, parado, haz tu actividad, porque es una necesidad que tiene. El cerebro tiene hambre y se alimenta de sensaciones, porque recuerden que son las primeras zonas en madurar. Entonces, si yo veo que el niño se mueve constantemente es porque su cerebro se lo está pidiendo. Recuerden, no debemos de inhibir eso, debemos de buscar la manera de darle lo que su cerebro necesita. A eso le llamamos dieta sensorial. Le vamos a armar un plan de elementos sensoriales que le permitan al niño ser más funcional en la escuela o en la casa. Y los ajustes son más sencillos de lo que parece, solamente que tenemos que hacerlo intencionadamente, como ese que les acabamos de mencionar, y más adelante les vamos a compartir un pequeño video con alguna serie de posturas que pueden utilizar ahora en tiempos de contingencia cuando el niño tiene que estar mucho tiempo frente a una tableta o haciendo sus clases, que también lo pueden usar fuera del contexto de la contingencia en su salón de clases, inclusive ustedes lo podrían trabajar. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es la estimulación multisensorial? Bajo la propuesta que nosotros trabajamos en Sinapsis, la estimulación multisensorial es una propuesta metodológica que consiste en un conjunto de estrategias dirigidas a facilitar el acceso a situaciones organizadas y sistematizadas. Eso quiere decir que las vamos a planear y vamos a hacerlas día con día, tienen que ser parte de un programa. A veces con o sin alguna dificultad en su desarrollo. ¿Qué significa esto? Maestro, maestra, papá, mamá, no significa que tu hijo tiene que tener un trastorno, un diagnóstico clínico formal para poder aplicar esto. Tu hijo puede no tener nada y tú trabajarlo, tu alumno puede no tener nada y tú lo puedes trabajar y va a funcionar. Y si tu alumno, tu hijo tiene algún diagnóstico clínico, por supuesto que esos elementos se pueden trabajar. Dichas situaciones y estímulos son presentados de manera activa o pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces basta con que el niño solito lo haga o a veces tú le tienes que pedir o ayudarle a hacerlo, con la finalidad de contribuir al bienestar físico, cognitivo y social de la persona. Y recuerden que vamos a influir de una manera global con el niño. Nosotros no nada más pretendemos que le vaya bien en la escuela en lo cognitivo, también queremos que se sienta bien en la escuela, también queremos que en casa se la pase bien. Y su desarrollo físico a su vez va a irse consolidando, porque me voy a hacer un poquito de lámina, porque recuerden que al trabajar la parte sensorial, la cuestión motora también, porque entonces el cerebro empieza a madurar de abajo hacia arriba y desde aquí se empieza a irradiar. Es como si este cerebro fuera un estanque y dejas caer una piedra aquí,
Y entonces las ondas se van irradiando, se van irradiando, se van irradiando, y así es como va a influir en las demás áreas. Entonces, para incidir en el lenguaje que está más acá abajo y en la cuestión del pensamiento complejo que está más acá, necesitamos forzosamente pasar por lo sensorial y por lo motor. Y es entonces que, también trabajándolo, pues vamos a incidir en su desarrollo físico. Todo esto es potenciando un registro sensorial. Registros sensoriales con que el niño le llegue la información, diversificándolo, porque por desgracia muchos de sus alumnos, muchos de sus hijos, nosotros no les permitimos que tengan una experiencia de caminar descalzo en el pasto del jardín, porque se ensucia, porque le hace daño, por muchas cuestiones que muchas veces nosotros no le damos importancia. O en la escuela llega a pasar de, porque es que se tiene que sentar, tiene que estar sentado porque si no, no aprende. La verdad, maestros, es que en ningún lugar dice que sea así. Y si es así, en la SEP no está reglamentado. Por ende, bajo la modificación y adecuación de tu reglamento del salón o de la escuela, el niño fácilmente podría estar parado y aprender. Muchas veces ni siquiera el niño tiene que vernos para que él pueda escucharnos, pero nos genera un malestar tremendo que el niño no me observe, que no me ponga atención como yo quiero, cuando en realidad el niño sí lo está haciendo. Entonces, eso tiene que ver con diversificar. Y recordemos que parte del aprendizaje significativo tiene que ver con reconocer la diversidad y cómo yo hago esa unión entre lo que el niño ya sabe y lo que el niño está por aprender. Y el área sensorial es una de ellas que nos va a permitir generar estas anclas y estos puentes para hacer esas uniones. Todo esto de una manera no agresiva y que respete las peculiaridades en la etapa del desarrollo en que se encuentran. Porque muchas veces nos hemos encontrado con papás que llegan a sesión de trabajo individual y les digo, a ver, papás, vamos a ponerles para que su hijo manipule la espuma de afeitar. Y el niño no quiere porque no le gusta. Y no, es que lo tiene que agarrar, no vine de tan lejos, no pagué tanto para ahora. Y los obligamos. Y esto no debería de ser así. Tenemos que ir poco a poco respetando las características de los niños, porque resulta ser, y lo vamos a ver más adelante, que el procesamiento sensorial del niño no todos son para buscar ese estímulo sensorial. Hay niños que tienden a rechazarlo y por eso es que no quieren estar en el salón, porque no es que busque lo fresco, es que rechazo el calor, entonces el niño se va, el niño llora, el niño se frustra. Entonces tienes que ser muy paciente, porque con tu alumno o con ese paciente, en lugar de darle algo, tendríamos que quitarle. Imagina entonces que en tu salón de clases hay mucha luz y el niño no le gusta, entonces el niño por eso se esconde bajo sus brazos o hasta se te queda dormido, etcétera. Eso tiene que ver con una cuestión evitativa del estímulo visual. Entonces, ¿por qué es multisensorial? ¿Por qué lo llamamos así? Se le asigna ese término porque vivimos en un mundo multisensorial. La verdad es que es prácticamente imposible que tú estando sentado viendo este material, haciendo este curso, tu sistema visual no funcione, a no ser que tengan alguna dificultad, a no ser que haya una persona que tenga algún daño a nivel periférico central y no lo pueda hacer. Y están sentados, eso ya le manda información a tu cuerpo en el sistema propioceptivo y vestibular de que tienen cierta posición. Es decir, todos los sistemas sensoriales trabajan al mismo tiempo en todas las acciones. Entonces es imposible que tú hagas una actividad solo para trabajar lo táctil. Jamás en la vida, repito, solamente que tengan una lesión o un problema. Por ende, nuestra propuesta se centra en establecer algo que llamamos jerarquías sensoriales. Es decir, en esta actividad todos los sistemas sensoriales están trabajando, pero los más importantes o los que tienen mayor rol o en los que me voy a enfocar más son estos. Pero no quiere decir que no me enfoque en los otros, me enfoco menos. Es decir, de mi 10, ¿cuánto le voy a dar al sistema sensorial que está en primer lugar de mi jerarquía y cuánto le voy a dar al que está en último lugar? Porque repito, no podemos apagar los sistemas sensoriales. Aunque tú le vendes los ojos al niño, el niño le está llegando la mínima cantidad filtrada en sus párpados, o si tiene muchos elementos de vendas y cintas, a lo mejor sería alguna de las cosas que se pudieran hacer. Pero hasta inclusive en el sistema auditivo, aunque tengan bloqueadores, hay algunos que no son al 100% efectivos y se llegan a filtrar elementos por conducción ósea, y entonces siempre estamos trabajando todos los sistemas sensoriales. Y hagan de cuenta que es como un teléfono celular. Tú estás en una aplicación y te sales y entras a otra, y ese está en un segundo plano. Lo mismo pasa con nuestros sentidos. Hay niños que tienen dificultades y este mecanismo de inhibir y mantener no lo pueden sacar adelante. Entonces es que tenemos que trabajar con los demás. Y también es muy importante que sepan que en realidad no son 5 los sentidos que tenemos, que muchos de nosotros vimos en la primaria o inclusive hasta a nivel licenciatura, que me han platicado.
Tiene que ver con los sistemas sensoriales básicos y los más elaborados. En realidad son 8, pero con los que trabajamos son estos 7. Entonces tenemos la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Si ustedes recuerdan la base de la casita y la pirámide que trabajamos, siempre vamos a encontrar el tacto, la propiocepción y el sistema vestibular primero. Estos tres son llamados los sistemas sensoriales primitivos, porque son los primeritos que se forman dentro del vientre materno, antes todavía que estos otros de acá. Y trabajando estos tres podemos lograr cambios en estos y por ende en todo lo demás. Por ejemplo, yo pudiera trabajar con un niño solamente a nivel del tacto para modificar el gusto, sí. Eso tiene que ver con un tipo de intervención más avanzada, pero es importante que ustedes sepan que en realidad son 7 los sistemas sensoriales. El octavo es la interocepción, que tiene que ver con las sensaciones internas del cuerpo. Por ejemplo, cuando el niño quiere hacer pipí, siente su vejiga llena. Eso es interocepción. Si el niño tiene dificultades interoceptivas, pues por ende va a tener muchas dificultades para el control de su interés, suponiendo que sea ahí donde más se cargue, por estos problemas sensoriales. O en la alimentación, porque el niño no siente cuando está lleno, no siente cuando tiene hambre y entonces come mucho o casi no come. También puede ser a nivel gustativo, a nivel olfativo, pero bueno, es una mezcla, una combinación. Si a alguien le interesa saber a mayor profundidad cuál es el perfil sensorial de su hijo, les pediríamos que en su localidad busquen alguna persona que pueda hacer este servicio de perfilaje y lo hagan. Nosotros en Sinapsis lo manejamos a distancia y también de manera presencial, porque de manera presencial complementamos con otro tipo de evaluaciones, pero es una manera que nosotros podemos obtener el perfil completo y poderles dar recomendaciones y sugerencias específicas de su salud. Avanzando en el tema que nos compete un poco, recordemos que tenemos las sensaciones que nos van a ayudar a convertirse en percepciones y las percepciones se convierten en cogniciones. Es entonces que el acto biológico de llegada de información por vía aferente es la sensación y la percepción es el elemento cognitivo de lo que nos llega. Si ustedes se pegan, eso es sensación. Y ustedes digan, ay, me dolió, eso es una percepción de una sensación que ustedes tienen. Hay niños que tienen problemas en este elemento de aquí y por ende se queman y no tienen la percepción del dolor. Aunque su piel esté quemada y adolorida, maltratada, no les duele. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar con otras herramientas para ayudar a regular esto. Eso también se puede ver mucho con niños pequeños cuando precisamente en eso, en la cuestión del dolor, que el niño se cae y aparentemente no le dolió. Hay niños que se aguantan, pero hay niños que en realidad no tienen este candadito que regula el paso de un elemento a otro de manera asertiva. Hay niños que, por ejemplo, cuando los evaluamos de manera presencial y les aplicamos un estímulo doloroso con un palillito en su cuerpo, les dan cosquillas en lugar de dolor. O les apretamos con la mano ciertos segmentos musculares para ver la presión profunda, el dolor entre los músculos propioceptores que están adentro de los músculos y les dan muchísimas cosquillas. Hay niños que les duele muchísimo y pues son respuestas ambiguas, respuestas confusas que tienen que ver con esos elementos. Entonces recuerden que lo sensorial es la puerta de entrada y salida ante todo. Para esto me gustaría platicarles un poquito acerca de los niveles de procesamiento sensorial que propone Dunn. Dunn es uno de los autores reconocidos en términos de la integración sensorial, no tanto como Jean Ayres, pero también a nosotros nos gusta mucho porque nos da más elementos para intervenir, a diferencia de la propuesta de Ayres. Es un punto de vista muy personal, no crean que tampoco es como la ley ante todo esto. Hay quien trabaja Ayres y también les va muy bien. Es cuestión de perspectivas. Pero para conocer esto es importante que conozcan que son 4 patrones de funcionamiento. Es decir, los niños responden ante los estímulos de 4 maneras distintas. ¿De qué dependen? De su umbral neurológico y de su autorregulación. Entonces, esas 2 palabritas, ¿qué son? El umbral. Este umbral es el punto donde una vez que te llegue información, tú puedes responder o tus neuronas responden. Muchos de ustedes han escuchado hablar que dicen, es que el niño tiene un umbral muy alto al dolor. ¿Qué significa eso? Que este punto está muy arriba y por ende ocupas mucha información que entre para que responda. Por ende el niño se tiene que acomodar un muy buen trancazo para que pueda hacerle efecto. En cambio, niños que tienen muy baja tolerancia al dolor o un umbral muy bajito. Eso quiere decir que los niños con poquito ya responden de alguna u otra manera. Entonces, esta continuidad de entrada de información neurológica
de un lado tenemos bajo, del otro lado tenemos alto, nos permite identificar pues esos patrones que vamos a observar adelante en este otro esquema. Entonces Dunn propone este esquemita que es más ilustrativo que el que viene en los manuales. Entonces hablamos de que tiene el umbral, es el que platicamos ahorita, es un umbral alto, un umbral bajo, y hablamos de la autorregulación. Dunn propone que puede ser la autorregulación activa y la autorregulación pasiva. Entonces, un niño que tiene un umbral alto, que ocupa mucha información y tiende a buscarla porque se va a autorregular, se va a calmar de manera activa, está en el cuadrante de búsqueda sensorial. Es un niño que si tiene mucho calor, va a buscar quitarse ese calor. Si es un niño que tiene mucho frío, va a buscar más de elementos para poder contrarrestar. ¿Por qué? Porque tiene un umbral alto, entonces él ocupa mucha información. Entonces, estos niños son fácilmente confundidos con niños con TDAH porque dentro de sus características suelen andar de un lado para otro, pareciera ser que nunca se llenan, porque recuerden que tienen muy alto el tope para llenarse, no es que no se llene, sino que necesitan más. Y muchos de ellos suelen tener muchas cicatrices. Cuando los evaluamos y hacemos estas actividades presenciales donde les aplicamos el estímulo sensitivo, doloroso, la presión profunda y otros elementos más que hacemos a nivel cualitativo con nuestros protocolos, pues ocupamos, por ejemplo, que el niño se desvista y a revisar la piel, vemos tienen muchos vestigios de aventura, les llamamos nosotros, de que se han inclusive lastimado por esta constante búsqueda de elementos sensoriales. Una disculpa. Tenemos por otro lado un umbral bajito y una autorregulación activa. Son estos niños que cuando tienen con poquito van a buscar evitar ese estímulo. Entonces hay niños, aquí fácilmente podemos ver el niño que le lastima la música, que tiene hipersensibilidad auditiva bajo la propuesta de Ayres, que con poquito ruido le causa malestar y va a buscar evitarlo. Entonces se tapa los oídos o corre. Está en el cuadrante de evitación. Por el otro lado, tenemos niños con un umbral alto y una autorregulación pasiva, es decir, estos niños no hacen nada para evitar o llegar con lo que tiene que ver con el estímulo. Entonces este niño necesita mucha información y pareciera ser como que no le hace. Este niño tú le hablas Juan, 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 y le gritas mucho y pareciera ser que no responde. Estos niños tienen una dificultad para detectar esa información. Y en cambio, los niños que están en el perfil de sensibilidad son niños que tienen un umbral muy bajito, que con cualquier cosita, boom, pasa algo y tienen una respuesta pasiva. Entonces estos niños están en el cuadrante de sensibilidad. Vamos a entrar un poquito con algunos detalles. Entonces, decíamos que en la búsqueda sensorial el niño necesita más información, siempre quieren más y tiene un umbral alto y una autorregulación activa. Son niños que siempre van a buscar tocar todo, corretear, morder, dar golpecitos, se encueran y hacen muchísimas cosas con tal de sentir más información. En el perfil de evitación tiene un umbral bajito, hay una autorregulación activa, son estos casos en los que al niño le molestan las entradas sensoriales y son los que se mantienen al margen de las actividades, especialmente aquellas en las que sienten que no tienen control. En el cuadrante de sensibilidad, pues es un umbral bajito, ya es una autorregulación pasiva. Este niño tiene un nivel mayor para detectar esa información. Y son de los niños que quieren que todo esté callado, que no se mueva nada como esté, porque ellos se alcanzan a dar cuenta. Y esto es reflejo de ese cuadrante de sensibilidad. En el caso del registro pobre, pues son niños que ignoran estos elementos que llegan, son niños que se ponen la ropa al revés, que no se dan cuenta que traen el elástico de la ropa interior del calzón doblado y no, al parecer no les molesta, pero en realidad es que necesitan mucha entrada, recuerden, y no van a hacer nada porque tienen mucho esta tendencia de ignorar. Entonces, una vez que sabemos este tipo de respuestas, de patrones de respuesta que tienen los niños, esto nos va a servir para hacer las adecuaciones y poder intervenir con los niños y con las niñas que vamos a estar haciendo. Ahora, como muchos de ustedes no cuentan con un perfil clínico, nosotros estuvimos buscando la manera de que pudieran desarrollar la habilidad para poder identificar a estos niños de manera cualitativa. Les vamos a pedir entonces que para poder evaluar esta semana, ustedes hagan un pequeño registro
de algún niño o alguna niña con el que convivan habitualmente y nos digan en cuál de los 4 cuadrantes está el niño o la niña con el cual ustedes conviven. Voy a rezar un poquito más. Entonces, suponiendo que yo tenga a mi hijo o tengo varios hijos, voy a escoger uno. Voy a poner su nombre básico nada más, no todos los datos, solamente Juan, por ejemplo. Es decir, mi hijo Juan está en el cuadrante de búsqueda sensorial porque, y póngale así, todo el día se la pasa corriendo, brincando de un lado a otro porque esto es, y van a colocar todas las cosas que ustedes observan que los hacen pensar que su hijo está en el cuadrante de búsqueda. Recuerden, y algo muy interesante, es que un niño puede ser buscador sensorial táctil y evitador sensorial visual. Es decir, su perfil sensorial puede ser mixto. Eso es muy interesante porque entonces si mi hijo es buscador sensorial táctil, yo a él cuando esté haciendo su tarea en la escuela le voy a dar estímulos táctiles para que se pueda concentrar y le voy a quitar todas aquellas cosas a su vista que me lo puedan distraer porque se me va a ir porque las está viendo. Si ustedes son profesionales y o bien no tienen un niño con el cual trabajar por las cuestiones ahorita que no podemos salir, les voy a pedir que lo hagan con ustedes mismos, es decir, yo, Pedro, estoy en el umbral de registro sensorial pobre porque esto y esto otro, para que vayan desarrollando la habilidad de poder observar, de poder identificar las características que ustedes tienen en un archivo en Word con un formato libre. Solamente recuerden ponerle el nombre de ustedes para poderlos identificar, el nombre pila del niño, de preferencia regálenos también la edad del niño que tiene y sean lo más descriptivos posibles. De extensión libre, lo que ustedes necesiten para poderlo hacer. Les pedimos también de favor hagan este dibujito, si pueden con colores mejor para que les quede más claro, y recuerden que tengan más elementos sensoriales para registrar y recuperar la información y le tomen una foto. Si lo van a hacer en Word, les pediríamos que el texto lo hagan en Word y que el dibujo lo hagan a mano para que nos ayude a tener esta información más clara, y con eso es lo que vamos a evaluar esta segunda semana.